Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema que de pronto ha generado algunos debates entre muchos científicos y es el tema del mensaje subliminal. Pero la pregunta inicial es, ¿qué son los mensajes subliminales? Cuando hablamos de los mensajes subliminales, podríamos decir que son supuestamente mensajes ocultos que sirven para influir en el comportamiento, ya sea de un consumidor o de una persona. Pero la pregunta aquí no es saber si estos existen, sino realmente funcionan. Cuando hablamos de los mensajes subliminales, como les decía, hay una controversia enorme. En la época de los 50 se hicieron varios experimentos donde realmente el producto final supuestamente decía que se exponía en una pantalla de cine una película y en esta se metían algunas imágenes donde decía come palomas de maíz o crispetas y toma gaseosa. Pero resulta y acontece que el experimento se intentó replicar y todo terminó siendo una farsa. Durante los años, obviamente, en la imagen se ha entendido, digamos, de una mala manera el supuesto mensaje subliminal. Pero la respuesta es, realmente, estos no funcionan. Ahora, ¿por qué no funcionan los mensajes subliminales? Resulta y acontece que el cerebro humano tiene un sinnúmero de características de lectura y una de esas grandes características de lectura es la percepción de los elementos. Si nuestro cerebro no lo percibe, obviamente esto no van a tener ningún tipo de afectación. Ahora, hagámonos esta pregunta. Digamos que existe un mensaje subliminal en una imagen y digamos que está muy oculto, pero si nuestro cerebro realmente no lo capta, ¿cómo va a guardar dicho mensaje? Ahí es donde nosotros empezamos a entender que el mensaje subliminal es en parte una falacia, una mentira que se ha establecido. También podríamos encontrarlo, digamos, en la música o en el cine. Por ejemplo, en la música, digamos que estás escuchando una canción X en inglés, pero vos no sabes inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que nuestro subconsciente sí sabe inglés y no nos hemos dado cuenta? Son cosas que son preguntas que realmente van refutando esta idea del mensaje. Dentro de las estructuras de imagen existen muchos contenidos como por ejemplo la pareidolia, donde vemos imágenes o caras donde realmente no existe. Es por ejemplo cuando vemos el enchufe de un lugar que creemos que hay una carita, pero realmente no es una carita. O incluso otros fenómenos interesantes donde simplemente formamos la imagen que creemos estar viendo. Eso te debe mucho también a elementos como la teoría de la Gestalt, entre otras conclusiones. Nuestro cerebro entonces empieza a formar unas estructuras bastante interesantes, pero como tal, realmente que afecten, el mensaje subliminal no afecta. Existen muchos tipos de mensajes subliminales, como el mensaje de subreconocimiento o los mensajes no atendidos, o incluso uno muy interesante que se llama el empotramiento. Este nos dice que dentro de una imagen ocultamos otra imagen. Se supone que ese mensaje nos va a afectar, pero nuevamente acontece que el cerebro humano tiene múltiples maneras de ver un concepto de imagen como tal. Recordemos que cuando hablamos de imagen estamos hablando de que la imagen es la representación ¿de qué? De los elementos que vemos. Pero cuando llegamos al supuesto mensaje subliminal escondido, podemos decidir que existen muchas imágenes dentro de una textura, dentro de una forma, dentro de cualquier elemento. Al fin y al cabo, esto termina siendo una de las grandes mentiras que se han globalizado y que muchas personas creen. Ahora, por más que intentemos generar mensajes subliminales, estos no van a captar la atención. Muy fácil. ¿Por qué? Porque no se van a ver, van a pasar desapercibidos. Y si creemos ver uno, miren lo que acaba de decir, creemos ver uno y analizamos y decimos que hay uno, pero realmente en la imagen siempre se ha manipulado desde esa estructura, gracias a un sinnúmero de ciencias como habíamos hablado ahora. Lo interesante del mensaje subliminal es que no existe, pero sí existe una fuerza verdadera que realmente puede afectarnos y que realmente existe dentro de la imagen misma. Se llama el poder de la sugestión. Cuando nosotros creemos ver algo, terminamos viéndolo. Y ahí es donde empieza a desglosarse un sinnúmero de esquemas sobre lo que conocemos como el mensaje subliminal. Actualmente se han intentado hacer muchísimos estudios y ninguno de estos ha realmente funcionado. Podemos observar que en la época, como les decía, en la época de los 50, incluso varios músicos internacionales, varias imágenes han sido, digamos, juzgadas por mensajes subliminales, pero al fin y al cabo se contratan peritos médicos, psicológicos y personas que tienen un entendimiento amplio sobre el tema y se han dado cuenta que estos no tienen ningún tipo de afectación. Si no, pensemos por el momento, si el mensaje subliminal existe, uno, ¿por qué las empresas no lo utilizan para masificar la venta de productos? O dos, ¿por qué no lo utilizan para evitar la quiebra en la venta de productos o servicios? Ahí es donde nosotros empezamos a entender ese sinnúmero de técnicas existentes y es donde empezamos a ver cómo la sugestión que nosotros tenemos empieza a generar, digamos, una fuerza visual y empezamos a ver elementos que no existen.
Uno de los fenómenos que encontramos sobre el mensaje subliminal es algo llamado la apofenia. La apofenia es simplemente ver imágenes donde no las vemos. Por ejemplo, tenemos, como les decía, una textura, una forma, o incluso lo podemos hacer en nuestras casas, si tenemos un techo de madera, si tenemos una baldosa, digamos, que tiene algunas formitas, y empezamos a analizar y a mirar. Nuestro cerebro empieza a divagar, y gracias a la apofenia empezamos a conectar puntos. Resulta que acontece que terminamos viendo una imagen inexistente. Como podemos observar, compañeros, los mensajes subliminales dentro del concepto teórico realmente no tienen una buena acogida, no tienen una buena unión. Se nos ha dicho en los medios, en las estructuras mediáticas, en la televisión, incluso en las escuelas, muchos de los aspectos religiosos, que supuestamente el mensaje subliminal sí existe. Pero resulta que acontece que es una gran falacia, nunca ha existido y obviamente no funciona. No dejemos que obviamente siempre comamos cuento de algo tan simple como esto.